Buenos días, ahora vamos a comenzar nuestra conferencia online. Les doy la bienvenida a todos, gracias por participar de nuestra conferencia. Les voy a dar algunas instrucciones a tener en cuenta durante este momento que vamos a compartir. En la parte izquierda de sus pantallas encontrarán la opción de levantar la mano. Allí pueden utilizarla para contestar algunas preguntas realizadas por algunos de nuestros panelistas. En el centro de la pantalla van a encontrar el chat. Por allí nos podemos conectar, confirmarnos si nos ven bien, si nos escuchan bien, o algún otro comentario particular con el que quieran interactuar con los participantes o con los panelistas. Pueden hacer preguntas al ponente respecto a cualquier duda técnica en la opción de preguntas y respuestas o QA, dependiendo cómo ustedes tengan configurado el idioma de la plataforma. Las preguntas y respuestas las vamos a responder en una sesión final de 15 minutos. La idea es pues que todas estas dudas las podamos resolver al final de la conferencia. Por último, les recordamos que enviaremos la grabación a sus correos electrónicos. Previamente enviaremos la notificación para responder una encuesta sobre nuestra conferencia y posteriormente van a recibir entonces la grabación y las diapositivas. Le damos la bienvenida a Jaime Bedoya. Jaime es ingeniero electrónico de Tecrea, es especializado en diseño electrónico y ha tenido un gran recorrido en compañías para la manufactura electrónica en el campo del diseño. Jaime, te damos la bienvenida y vamos a comenzar con nuestra conferencia. Muy buenos días para todos. De antemano les agradezco mucho su asistencia, esperando que sea muy constructivo, pues como la presentación del día de hoy, en la cual continuaremos ahondando un poco en el tema del desarrollo de hardware y las consideraciones para manufactura que son aplicables para dispositivos IoT. No siendo más, pues creería pues que podríamos arrancar pues con esta parte. En nuestra sesión anterior habíamos hablado un poco del tema de clasificación de las tarjetas rígidas, de los productos en general, y también habíamos abordado el tema de lo que era el DFX. El DFX básicamente es una filosofía de trabajo en la cual estaremos muy enfocados en todo el tema de la planeación antes de la realización. Bueno, con respecto a eso, entonces el DFX, como les decía, es una metodología de trabajo en la cual diseñamos para la excelencia. Esa excelencia básicamente es proyectar, prever todos los posibles inconvenientes que podrá tener la manufactura y mejorarlos desde el diseño. Es decir, eso básicamente está orientado a diseñar productos de calidad con un costo asequible y que también minimicen los tiempos de entrega. Bajo esos tres parámetros, digamos que se orienta todo el proceso del diseño y la manufactura. Por ejemplo, acá tenemos tres ejemplos, que es DFM, que sería diseño para manufactura, DPA, que sería diseño para el ensamble, DFT, que sería diseño para el test, y hay otros pues implícitos dentro de esta filosofía, pero básicamente todos están encaminados bajo esa misma premisa, ¿cierto? A que todos los diseños que nosotros planteemos estén concebidos a que sean manufacturables, porque de nada sirve nosotros hacer un diseño que sea muy acorde a muchísimas cosas, pero si la manufactura es muy difícil, si el que lo va a ensamblar es complicado para él, si no cuenta con el herramental suficientemente especializado para ensamblar, supongamos, nuestros componentes,
Entonces, digamos que eso va a dilatar no solamente el tiempo de manufactura, es decir, que estaríamos afectando los tiempos de entrega, sino que también podríamos afectar el tema de la calidad por, como les digo, por las falencias que puede tener el que manufactura, y también estaríamos afectando el costo, porque usualmente cuando más complejo realizamos los diseños, más costoso va a ser su manufactura, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de implicaciones son las que nosotros como diseñadores son las que debemos tener en cuenta antes de enviar a manufacturar. Por eso un adecuado conocimiento con respecto a quién manufactura, cómo lo hace, conocer un poco los procesos, eso es fundamental para mantener un equilibrio en nuestros productos, que sean productos que vayan a salir al mercado y que realmente su trazabilidad en todo el proceso sea lo más adecuadamente posible. Bueno, con respecto a algo que habíamos abordado también en nuestra sesión anterior, está el grupo de trabajo. Nosotros como electrónicos igualmente consideramos que, o más bien tenemos un conocimientos muy amplios, más bien muy someros de muchas disciplinas. Lo que pasa es que el diseño electrónico, y más si es un producto como tal que tiene un cliente final, va a involucrar muchísimas disciplinas, es decir, no solamente la parte electrónica, sino que también puede involucrar una parte mecánica, una parte de ensamble, una parte de fabricación, una parte de la programación, que básicamente es cuando quien gerencia el proyecto tiene una trazabilidad con respecto a un cronograma, es decir, unos tiempos de entrega, porque digamos que en este mundo donde realmente hay tanta competencia de productos, el ritmo al cual se producen o se sacan al mercado es un ritmo muy vertiginoso. Por lo tanto, ese tema de la programación no debemos desmeritarlo a la hora de sacar un producto. Y también está el tema del test, ¿cierto? Entonces, al ser el diseño electrónico en este momento no solamente las tarjetas electrónicas son un dispositivo más, por decirlo, en la cadena de un producto, sino que digamos que involucra tantas facetas, porque es decir, los productos electrónicos abarcan casi todas las esferas de la vida cotidiana, es decir, los electrodomésticos, tenemos la parte en nuestros vehículos, tenemos la parte hasta una tarjeta musical, pues, o sea, realmente estamos en interacción con toda la parte electrónica. Entonces, hay veces que tiene mucha premisa, supongamos, el tema mecánico sobre el tema eléctrico, es decir, a veces por el tema de espacio, por el tema de desempeño eléctrico como tal, y otra serie de consideraciones que van tomando muchísima relevancia en nuestro medio, es donde necesitamos nosotros abarcar una gran cantidad de disciplinas a la hora pues, de nosotros involucrarnos en diseñar un producto, ¿cierto? Entonces, desde la filosofía de IPC, la empresa de estandarización electrónica a nivel mundial, se busca es que idealmente cuando se diseña un producto se debería tener una mesa de trabajo donde todos los implicados dentro del proyecto planteen sus puntos de vista con respecto a cómo debería ser el producto. Entonces ya nosotros como diseñadores electrónicos contemplar toda esa serie de premisas y mantener un balance, un equilibrio unas con respecto a las otras. Porque hay muchas veces donde los productos van a tener más relación, como les decía ahorita, la parte mecánica o la parte eléctrica, dependiendo del contexto donde se vaya a desempeñar el producto como tal, ¿cierto? Dentro de esa mesa de trabajo, básicamente se evalúan los conceptos de desempeño, costo, confiabilidad y el DFX, que sería el diseño para la excelencia, es decir, que nuestro producto vaya a cumplir con todas esas características que mencionamos, pero que a su vez sea un producto manufacturable bajo unas condiciones adecuadas, que nos ahorre costo, tiempo y que podamos cumplir los cronogramas, ¿cierto? Los parámetros de clasificación de los productos. Habíamos hablado de que los productos se clasificaban por su funcionamiento y que eso implicaba básicamente 3 criterios de clasificación o de subclasificación, que sería la sofisticación, el desempeño funcional, la frecuencia, intensidad de dispersión, ¿cierto? Entonces,
Esos tres parámetros en cuanto al funcionamiento nos van a catalogar los productos si son clase A, clase B o clase C, ¿cierto? Entonces, esos tres parámetros lo que nos ayudan a nosotros es saber qué tan sofisticada se necesita que sea la herramienta con la cual nosotros vamos a manufacturar. Es decir, no es lo mismo ensamblar componentes que son de pin pasante a ensamblar componentes que son superficiales, con reducción de espacio, con características de precisión y confiabilidad mucho más altas que de lo que podría ser un producto de masificado, supongamos, de electrodomésticos, así son productos de los cuales va a depender una vida humana, supongamos lo que son aparatos electrónicos en los hospitales, o lo que son productos de comunicación, ¿cierto? Eso básicamente es como esa parte. Eso ya lo habíamos abordado un poco, como les decía, en la parte anterior, pero es bueno retomar esos criterios como para ahondar un poquito en esta sesión. También está la clasificación por los niveles de producibilidad. Esos niveles de producibilidad, básicamente lo que dicen es qué tan complejo va a ser nuestro producto de manufacturarse. ¿Por qué? Porque entre más complejo lo realicemos, más difícil va a ser encontrar a alguien que no lo manufacture con respecto a las condiciones que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces es donde decimos, necesitamos herramientas especiales, necesitamos materiales especiales, necesitamos procesos de fabricación muy particulares. Es decir, cuando tenemos de pronto encapsulados como los BGA o los LGA y otra serie de encapsulados que van saliendo en este momento, que son que tienen muchísimas más interconexiones en una reducción de espacio muy significativa. Por lo tanto, a la hora de sacar nuestros productos, es muy bueno saber en el mercado cuál es el nivel estándar que se está manejando en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque supongamos los niveles de producibilidad, es decir, van reduciendo a medida que va avanzando el tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que vamos accediendo muchísimo más a las herramientas tecnológicas para la manufactura. Es decir, lo que hace algunos años era muy difícil ensamblar un QFN, entonces era algo muy especializado. En este momento, digamos que nosotros estamos en capacidad, supongamos a nivel Colombia, de manufacturar productos encapsulados a ese nivel, que son QFNs. Pero ya lo que son componentes POP, que son package on package, que son básicamente pastillas de silicio sobre otras pastillas de silicio, digamos que en este momento es una tecnología de alta interconexión, pero que nosotros todavía es muy difícil manufacturarla, entonces son pequeños proveedores a nivel mundial que lo pueden realizar. Pero a medida, como les decía ahorita, que va avanzando el tiempo, la consecución de las herramientas, a medida que la demanda aumenta, eso también va posibilitando hacer productos mucho más complejos, mucho más robustos de interconexión, mucho más densos. Evaluación de las condiciones de funcionamiento. Esa evaluación de condiciones de funcionamiento básicamente es cuando se prevé dónde va a estar depositado el producto, ¿cierto? Entonces, tomar en cuenta condiciones de temperatura, tomar en cuenta el calor generado por los componentes, el tema de la ventilación, el tema de la vibración, el tema de choque, el tema de la frecuencia de trabajo. Todos esos son parámetros determinantes a la hora de nosotros concebir el diseño para la manufactura, ya sea porque tengamos que poner disipadores, ya sea porque tengamos que utilizar una disipación térmica forzada, que en este caso sería pues el tema de la implementación de ventiladores. También el tema de si el ambiente de trabajo de la tarjeta va a estar, supongamos, muy propensa a ambientes húmedos, ambientes donde va a tener ambientes corrosivos, ambientes muy específicos. Ahí donde se utilizan algunas, dentro de la manufactura se contemplan en lo que llamamos conformal coating. Eso básicamente es una película de un recubrimiento que se le hace adicionalmente a la tarjeta para protegerla contra esos ambientes. Entonces, por eso, ese tema debe ser contemplado desde la concepción del diseño para garantizar el adecuado funcionamiento del producto a la hora de su puesta a punto, ¿cierto? Entonces, como todo este tipo de consideraciones deben ser previstas, evaluadas con todo el tema de antelación, para evaluar quién no lo hace, cómo no lo va a hacer,
y que eso no nos vaya a retrasar, no nos vaya a retrasar la manufactura del producto y por ende la entrega a nuestro cliente final. Consideraciones de fabricación para el tema de circuitos impresos, ¿cierto? Evaluar los requerimientos de nuestro producto es ajustarlos también a las capacidades que tiene el manufacturador, es decir, a la hora de nosotros concebir el diseño, también debemos tener claro las capacidades de quien lo va a manufacturar. Es decir, para nosotros es más fácil, como cuando estamos realizando el diseño, nosotros realizar pequeños ajustes o los ajustes tan considerables como sean necesarios para que lo vaya a manufacturar, lo pueda hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque si nosotros, por decirlo así, realizamos el diseño de una manera más bien poco considerada con respecto a las capacidades de quien lo hace, eso para él le va a complicar mucho más realizarlo, entonces nos va a cobrar más, es posible que tenga algunas, si se sale de sus estándares, entonces es posible que se demore mucho más fabricándolo, entonces eso a nosotros también nos va a ver afectado, entonces es más fácil nosotros demorarnos, no sé, unas horas de más haciendo un layout un poco menos complejo, pero que el que lo va a manufacturar lo pueda hacer fácilmente y se tenga menos contratiempos, ¿cierto? Porque ya cuando se tienen esos inconvenientes en la manufactura, eso se traduce en inconvenientes realmente para nosotros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a la hora de saber la cantidad, las perforaciones, el tamaño de las perforaciones que puede realizar, el tipo de perforaciones que puede realizar, el número de capas que se puede manufacturar, porque hacer unas, más, menos capas, también el tema de los espaciados, el tema de los anchos de las pistas, el tema de los aros de cobre, digamos que eso son como las principales características en cuanto a la manufactura. Por ejemplo, el tema de las perforaciones. Hay un tema que habíamos hablado de lo que son vías pasantes, que es donde se perfora la placa desde la capa superior a la capa inferior, pasando por todas las capas intermedias si nuestros circuitos de múltiples capas. Pero ya supongamos cuando se tienen vías ciegas o vías enterradas, a veces eso tiende a encarecer el producto porque se requiere herramental especializado. Ya sea, supongamos, que sean vías, por ejemplo, las vías ciegas básicamente son las que van de capas externas a capas internas, pero nosotros por el reverso de la tarjeta no las vemos, así como se aprecia en esta imagen. También tenemos las vías enterradas, que son las vías las cuales no apreciamos nosotros a simple vista. Entonces, por ejemplo, cuando se realizan este tipo de vías, eso en una tarjeta multicapa, estas tarjetas, dependiendo del tipo de construcción que se realice, ya sea que se realice a través de construcción de núcleos, es decir, se tiene una tarjeta doble capa y se le van anexando capas independientes a través de prepreg, o hay otra forma de construcción que es a través de tarjetas doble capa básicamente, las cuales se van uniendo a través de capas de prepreg, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de construcción que nosotros le demos a nuestras tarjetas, este tipo de perforaciones van a ser un poco más complejas para realizar, porque primero hay que perforar, después hay que unir, después tenemos que volver a perforar, dependiendo de los pares de drill, es decir, de dónde a dónde vayan las perforaciones, es necesario tener un taladro de control numérico, pero con control de profundidad. Esto, como les digo, va encareciendo el costo del producto porque también va siendo más dispendioso el tema del perforado. Por ejemplo, es diferente si se tiene una tarjeta 4 capas, donde se hace todo el prensado de las capas y posteriormente se hace una perforación y después se metaliza, así se tienen que hacer este tipo de perforaciones en las cuales se implica subprocesos adicionales. Entonces, como le digo, eso va encareciendo el producto en la medida que se va alargando la complejidad del proceso de fabricación. Hay otro tema en cuanto al tamaño, esta sería en cuanto a las clases de perforaciones que nosotros realizamos. Y esta otra imagen apreciamos básicamente es lo que llamamos la relación de aspecto. La relación de aspecto básicamente es que entre más grueso sea el material y más mínima sea la perforación, más complejo va a ser su manufactura. ¿Por qué? Porque
La broca, en la medida que nosotros aumentamos el tamaño y reducimos el tamaño de la placa y disminuimos la perforación, eso va a ser mucho más complejo o más tendiente a que cuando se esté realizando el perforado como tal, la broca se quiebre. Entonces, si la broca se llega a fracturarse, a romperse, eso tiende a que el proceso de perforado sea mucho más lento, que se tengan que contemplar el desperdicio de material, en este caso haría pues de las brocas que se proyecten, supongamos, dependiendo de la cantidad de vías de perforaciones que tenga nuestra tarjeta. Entonces esto es un parámetro muy importante a contemplar, porque ya dentro de los procesos de manufactura del proveedor, ya esto está muy determinado, es decir, cuál es la mínima perforación que nosotros podemos realizar, que digamos que eso es básicamente su estándar. Ya cuando nos bajamos en cuanto a estas perforaciones, entonces ya el proveedor tiene que realizar algunos subprocesos adicionales, como les decía, alargar el tiempo de perforar, es decir, poner a perforar el taladro mucho más lento, entonces eso va encareciendo su manufactura. O dependiendo hasta del tipo de vías que nosotros se necesiten realizar, muchas veces estas vías se realizan ya con perforación láser y eso, como les digo, ya va incrementando en gran medida el tema de los costos. La cantidad de capas. Esto es un aspecto muy fundamental a la hora pues, de nosotros diseñar, porque hay veces que nosotros decimos, no lo voy a diseñar en 4 capas porque el enrutado está muy complejo, pero supongamos si ese diseño 4 capas va a implicar, supongamos, hacer vías completamente pasantes o hacer vías ciegas o enterradas, eso también va a complicar un poco el tema de la manufactura. Entonces, por ejemplo, también saber la cantidad de capas que el proveedor puede hacer y bajo qué condiciones la puede hacer. Por ejemplo, Colcircuitos básicamente, o los proveedores en generales, tienen unos estándares a nivel de esta distribución de capas. Como les decía ahorita, si es construcción mediante núcleos unidos es decir, núcleos básicamente es como si usted tuviera tarjetas doble capa que usted fuera uniendo con pre-pre, o si básicamente es un solo núcleo y usted va adicionando capas a través de pre-pre, ¿cierto? Son como las formas de construir tarjetas 4 capas, pero hay unas construcciones que son mucho más económicas que otras, que en este caso sería tener un núcleo e ir anexando capas de cobre, ¿cierto? Entonces, ya hay varios criterios que esos son un poquito más, que más adelante los estaremos abordando, que sería pues en cuanto a los criterios de la cantidad de capas que nosotros seleccionamos. Es decir, el tema de los planos de tierra, la complejidad del ruteo, las señales críticas, compatibilidad electromagnética, interferencia electromagnética y este tema lo que estamos abordando en este momento que sería el apilado de las capas. Es decir, nosotros esta construcción, a menos que tengamos tengamos requerimientos de cálculo de impedancia para algún tipo de pistas, este tema de las 4 capas, entonces podíamos trabajarlo básicamente bajo el estándar. Pero si tenemos alguna pista que tenga control de impedancia, eso va a hacer que nosotros tengamos que variar los anchos de los materiales y eso también puede encarecer el producto dependiendo de esas condiciones. Digamos que ese tema también es un tema un poquito más específico que igualmente espero en otra oportunidad poderlo abordar un poco. En este caso, más que todo nos interesa es como saber las capacidades de quien manufactura, cómo lo puede hacer. Es decir, si son tarjetas de 1 capa, 2 capas, 4 capas, con perforaciones de qué tipo. Entonces, como todo este tipo de conocimiento acerca de quién lo hace, es como lo que queríamos como abordar en este momento. También porque dependiendo también del tipo de núcleo que nosotros queramos manufacturar. Es decir, no solamente existe fibra de vidrio, FR4, que es la fibra de vidrio convencional, sino que también hay otras opciones dependiendo del tipo de desempeño que requiramos en nuestro circuito. Pero esas construcciones pueden ser un poco más costosas. Entonces, el convencional es FR4, pero es bueno igualmente conocer alguna otra serie de materiales que de pronto, dependiendo del tipo de producto que nosotros necesitamos manufacturar, las condiciones de desempeño y otra serie de características, es posible que necesitemos una manufactura muy específica. Espaciado de los patrones de cobre. Esto es algo fundamental, es decir,
que muchas veces estamos supeditados al tipo de encapsulados, al tipo de separación que traen estos. Entonces es muy bueno contemplar cuál es la separación mínima que se puede manufacturar de forma estándar. Es decir, a medida que nosotros bajamos estas características, es decir, el mínimo rastro de cobre que nosotros que necesitamos hacer en nuestro diseño, eso también va encareciendo un poco el producto. En cuanto a que la manufactura, supongamos, el capado de cobre, lo que hace cuando nosotros realizamos el tamaño de pistas muy pequeñas, es que mediante el proceso, dependiendo pues de cómo se realice, como les decía, el capado de cobre, que es retirar el cobre que no se va a hacer, no sirve en la placa, para que dejar los patrones que nosotros necesitamos. Ese proceso es posible que si las pistas son muy delgadas, estas tienden a dañarse durante los procesos que se realizan, cuando nosotros nos bajamos fuera del estándar del que manufactura. Entre más pequeñas realicemos esas pistas, mucho más difícil es realizar ese patrón de cobre, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta cuál es el ancho mínimo de pista, cuáles son las separaciones mínimas entre los rastros de cobre, y ya verificar con el proveedor si hay encapsulados, porque digamos que a veces son excepciones, hay encapsulados, supongamos que son de 100 pines, 80 pines, dependiendo el tipo de encapsulado como tal, es decir, si es QFN o si es QFP. Esta separación entre los pads es posible que las podamos reducir, ajustar un poco, es decir, ya es lo que vamos a hablar un poquito más adelante acerca de cuáles son las características mínimas del pad de cobre que se requiere dependiendo de la hoja de datos del fabricante, porque hay veces que los pads que nosotros encontramos o el footprint que nosotros encontramos en los diseños, digamos que está realizado tomando en cuenta una manufactura muy holgada. Es decir, supongamos si el pad es de 0.2 milímetros, el pin es de 0.2 milímetros, pero muchas veces el pad que encontramos el footprint que encontramos en nuestro software de diseño está a 0.22. Entonces nosotros podríamos reducir un poquito esos pads, ¿cierto? Entonces, como para hacer manufactura un poquito más ajustada, pero que sea manufacturable. El terminado de las vías. Este terminado de las vías básicamente es que nosotros podemos tapar las vías con antisolder. Este terminado básicamente es como para evitar que estas vías, cuando quedan descubiertas, usualmente los software por defecto en el diseño siempre las traen con apertura antisolder, es decir, quedan como unos pequeños pads. Pero cuando nosotros las recubrimos con máscara de soldadura, esto evita que dentro de los procesos de ensamble se puedan generar algunos cortos dependiendo de la ubicación de estas mismas vías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen apreciamos esto que es el patrón conductivo, esta parte que está un poco acá más en naranja. Tenemos la parte de la tarjeta, que sería esto, el material base, y tenemos acá el recubrimiento de la máscara antisoldante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá esta vía queda completamente tapada. Como les dije, esto evita en algunos, dependiendo de nuestro diseño, que se puedan generar cortes durante el proceso de ensamble. Es decir, que muchas veces cuando la soldadura se funde, que se vuelve muy líquida, si hay vías muy cerca se pueden generar pequeños cortes. Entonces, idealmente las vías deberían ir tapadas, a menos de que nosotros se requiera que la vía quede destapada de pronto porque va a funcionar como algún tipo de testpad o algo así. De lo contrario, idealmente las vías deberían ir de esta forma. El antisolder y el seal screen. Básicamente, lo más importante que para considerar es que cuando nosotros realicemos las librerías o realicemos el layout, deberíamos considerar que la máscara de soldadura o el antisolder no quede montada sobre los pads. Porque esto, básicamente, este tipo de pintura, básicamente funcionaría como una especie de aislante sobre el pad. Eso produce que las soldaduras no se generen adecuadamente a la hora del proceso de ensamble. Es decir, como supongamos en este pad, si nosotros de alguna forma con el seal screen hubiésemos tapado una porción de este pad, entonces la soldadura no se fundiría completamente en todo el patrón conductivo. Entonces, en este caso,
la soldadura quedaría deforme. Entonces, por eso es muy importante organizar muy bien las máscaras, o más fácil hacer la salvedad del proveedor que organice la máscara de alguna otra forma, que no es lo adecuado, pero nosotros deberíamos ser muy cuidadosos a la hora de mandar a manufacturar nuestros circuitos, como les digo, porque este tipo de inconvenientes, esto también esto a veces implica para el que manufactura hacer alguna serie de modificaciones o ajustes sobre los pads conductivos. Pero nuestros diseños, nosotros, como les decía, estamos pensando en el diseño para la excelencia, entonces nosotros deberíamos mandar los diseños que cualquier manufacturador lo pueda hacer y que no tenga ningún tipo de inconveniente. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que la máscara no quede montada sobre los pads, que el anti-shoulder tenga una separación adecuada. Igualmente hay programas que lo hacen por defecto, o a veces digamos que va a ser mucho el criterio, esta separación, va a ser más el criterio de que manufactura, supongamos si la separación va a ser 1.1, 1.15, o dependiendo, como les digo, de las capacidades que tenga él para realizarlo, quien haga estos pequeños ajustes. Lo que nosotros sí deberíamos garantizar es que la máscara de componentes ni la de soldadura se quede montada sobre los pads. El tema de consideraciones para el ensamble. La idea de estas consideraciones, qué pena, básicamente es tener productos de calidad, reducir los costos y acortar los plazos, como está planteada la filosofía del DXR, ¿cierto? Entonces, básicamente es contemplar cómo se realizaría el ensamble. Entonces, vamos a contemplar básicamente el tipo de componentes que vamos a seleccionar, el posicionamiento de los mismos. Entonces, es muy bueno conocer acerca de cómo se realiza el ensamble para nosotros, a la hora de realizar el diseño, tomar en cuenta todo ese tipo de consideraciones, todo ese tipo de requerimientos que nos ayuden a nosotros a realizar un diseño que sea, no solamente que la tarjeta sea manufacturable, sino que también el circuito sea ensamblable fácilmente, que sea testeable fácilmente, y que eso nos pueda a nosotros también garantizar un producto en óptimas condiciones, y que el proveedor supongamos no tenga que realizar procesos muy exhaustivos que le vayan a alargar el tiempo del test, y que a su vez ese costo se nos va a traducir a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las consideraciones del ensamble, tenemos varios parámetros. Primero está la selección de los componentes. El proceso que a la hora de nosotros seleccionar componentes, deberíamos buscar que este proceso sea lo más automático posible. Es decir, no tenemos nosotros la premisa de escoger componentes through hole o de montaje superficial. Digamos que en este momento es mucho más ágil el proceso si nosotros migramos a componentes de montaje superficial, ¿cierto? Porque esa colocación de dichos componentes se realiza automáticamente a través de la maquinaria. Entonces, digamos que en el mercado hay una gran variedad de componentes homólogos a los componentes PTH, ¿cierto? Digamos porque esa tecnología de montaje superficial va más tendiente al tema de miniaturización, de interconexión mucho más densa. Entonces encontramos la misma resistencia, encontramos resistencias que pueden ser hasta 20 o 30 veces mucho más pequeñas que lo que es una resistencia de montaje through hole, ¿cierto? Igualmente en el tema de los chips. Cabe decir, eso es dependiendo también el tipo de producto que nosotros queramos realizar, porque eso también va a tener una serie de implicaciones a la hora de realizar el test, a la hora de realizar reparaciones, pero digamos que eso está muy tendiente porque la tecnología apunta hacia esa parte, a tener productos mucho más complejos en espacios mucho más reducidos. Entonces, la idea de la selección de los componentes, como les decía, era hacer que el producto sea manufacturable mucho más ágilmente, es decir, que buscar que siempre sea automatizado. Porque los componentes PTH, igualmente hay que hacer una serie de trabajos manuales, que eso va encareciendo el producto, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de la selección de componentes, como les decía, por ejemplo, acá en esta imagen apreciamos la escala en la cual vamos nosotros avanzando. Por ejemplo, esto es en la cabeza de un fósforo, y vemos cómo vemos componentes
que en la cabeza del mismo pueden caber. Entonces, por ejemplo, un fósforo tiene casi el tamaño de una resistencia convencional de un cuarto de vatio, pero vemos acá estas resistencias que caben prácticamente en una proporción de él. Entonces, como les digo, en este momento la tecnología avanza bajo esa premisa, interconexiones mucho más densas en espacios mucho más reducidos. Entonces, a la hora de seleccionar esos encapsulados es muy bueno conocer cuáles son las capacidades de manufacturarlo, es decir, porque a medida que nosotros bajemos el tamaño del encapsulado, también se puede traducir en en una serie de complejidades para la hora de manufacturar. Entonces, es muy bueno tener en cuenta ese tipo de encapsulados, cuáles son los más estándares, es decir, cómo mantener ese equilibrio entre el costo y el tipo de producto que nosotros necesitemos realizar. Es decir, porque no solamente es también el tema de manufactura lo que vemos afectado, sino que también podemos hacer tarjetas mucho más pequeñas y que también eso nos va a reducir pues como el precio pues del producto final. Entonces, más que todo cuando si necesitamos acomodar el producto en una cajita pequeña, vemos que ahora todo tiene esa tendencia, ¿cierto? Entonces, es muy bueno conocer empaquetados superficiales, cuáles son los más estándares, qué es lo más acorde en este momento para la manufactura, pero siempre apuntando a optimizar el proceso de ensamble. Y en este momento los procesos de ensamble, lo más automático son los procesos básicamente bajo pick and place, que es donde la máquina toma el componente, realiza el posicionamiento y ya posteriormente eso pasa por un horno de reflujo donde los componentes salen soldados automáticamente. Ya posteriormente no hay que realizar trabajos adicionales como cortar pines, limpiar la resina de la soldadura y otros procesos adicionales que conllevan el ensamble de componentes PPH. Cabe decir, bueno, acá, un momento. Bueno, ya igual ya hablamos un poquito de esa otra parte. En cuanto a la cantidad de los componentes, perdón, acá, esta es la que está buscando. En cuanto muchas veces es necesario, supongamos, utilizar componentes de pin pasante, ¿cierto? Entonces hay algunas alternativas para ahondar en esos procesos o digamos que hacerlo, el proceso que sea más semiautomático. Y es básicamente la tecnología pin en pasta o un reflujo intrusivo. Básicamente lo que se hace es que se hace una deposición de pasta como si fuera un componente superficial sobre el pad donde se va a introducir el pin, ¿cierto? Cuando nosotros introducimos el pin del componente True Hole, este básicamente queda untado, por decirlo de alguna forma, de esa pasta. Entonces, cuando se pasa al horno, esta soldadura lo que se hace es que se funde y se abraza el pin dentro de la misma perforación, logrando una juntura del pin adecuada dentro de la tarjeta. Es decir, el componente queda soldado adecuadamente, ¿cierto? Entonces también si nosotros es necesario pues que el componente sea de pin pasante, nosotros deberíamos seleccionar o a la hora de escoger el componente, mirar sus características y verificar que sea óptimo para soldadura intrusa. Básicamente porque hay algunos componentes de pin pasante que traen dentro de sus hojas de características las curvas de temperatura a las cuales se pueden soldar. Es decir, de que no todos los componentes se pueden soldar en trusa. Es decir, componentes cuya manufactura o cuya fabricación, supongamos si son componentes plásticos, no están estandarizados para soldadura en trusa. Entonces, ese plástico, básicamente, cuando pase por el horno de reflujo, se va a derretir. O muchas veces pasa con el tema de los relevos, los capacitores electrolíticos, hablando pues, específicamente de componentes de pin pasante. Este tipo de componentes tienden a dañarse durante este proceso, pero hay otros que, como les digo, en aras de que el proceso sea semiautomático, los fabricantes ya van cambiando los materiales con los cuales los fabrican y los hacen óptimos para que se realice el ensamble mediante esta técnica. Como les digo, es porque hay componentes que son muy específicos y tienen que ser de pines.
Entonces, cuando obligatoriamente tiene que hacerse de esa forma, entonces esta es una alternativa para su ensamble. Porque no, digamos que cuando hay otra soldadura, pues que sería soldadura por ola para componentes de pin pasante. Pero ese tipo de soldadura tiene, igualmente requiere algunos tipos de trabajos adicionales que no lo hacen lo más óptimo en este momento, como les digo, con respecto a la tendencia de miniaturización. Entonces, digamos que estos son como alternativas, ¿cierto? Pero lo más óptimo es siempre realizar la escogencia de los componentes con miras a que el proceso sea lo más automáticamente posible. Otro factor importante a la hora de escoger los componentes de una tarjeta y que digamos que muchas veces no lo tenemos en cuenta es tener la menor cantidad de componentes diferentes en el ensamble. Es decir, supongamos si tenemos resistencias que por cálculo nos dan de 1/4 de vatio y son de 100K. Y tenemos otras resistencias que son de 1/8 de vatio y también son 100K. Entonces, supongamos en nuestro diseño vamos a tener dos resistencias de 100K que son en el mismo encapsulado y que son de diferente vatiaje, pero supongamos podríamos tener un solo tipo de resistencia, pero supongamos la que es de 1/8 vatio la podemos poner de 1/4 de vatio y no tendría pues como ningún tipo de inconveniente. Eso que hace que el proceso sea mucho más ágil, porque supongamos a la hora no solamente la programación de la pick and place, porque es que cuando nosotros realizamos el ensamble automático, cada componente tiene que ser parametrizado dentro del programa de la máquina. Entonces, supongamos si nosotros tenemos muchísimos programas, muchísimos componentes diferentes, 100, 200 o algo, eso se va a hacer que el programa sea muy extenso. Entonces, a veces puede ser horas de programación de la máquina. Entonces, por eso, dependiendo del tipo de componente, del tipo el tipo de circuito que nosotros tengamos, lo ideal es homogenizar lo más que se pueda los componentes, es decir, para aminorar la cantidad de diferentes tipos que nosotros vamos a tener en nuestro circuito. Eso va a hacer que el ensamble sea hasta muchísimo más óptimo, porque la máquina entonces vamos a tener menos feeders, que los feeders básicamente es donde se almacenan los componentes. Entonces, la idea es que la máquina coja muchísimo más componentes de un solo feeder y lo haga de una manera muchísimo más rápida. A veces esa cantidad, supongamos, pueden ser medio segundo, pero si sumamos medio segundo en 200 tarjetas, 300, digamos que todo ese tiempo de ahorro en el costo también va a ser ahorro para el cliente. Entonces, la idea es, como les digo, tomar en cuenta todo este tipo de consideraciones, hacer homologaciones adecuadas de componentes y orientarlo mucho hacia esa parte. El tema de alivios térmicos. Esto es muy importante ya en el tema del layout porque esto pasa muy frecuentemente y no siempre el cliente se da cuenta de esta parte. Y es que las resistencias, dependiendo si los patrones de cobre no están equilibrados térmicamente, las resistencias tienden a levantarse o no soldarse adecuadamente, como se apreciamos en esta imagen. Esto ocurre porque cuando se realiza el proceso de soldadura por reflujo, si hay una parte del patrón conductivo que tiene mucho más área de cobre a comparación de la otra donde está el componente, esta área que tiene mucho menos patrón conductivo, la soldadura se va a fundir mucho más rápido que lo que se funde en una área que tiene un patrón de conductivo mucho más amplio. ¿Por qué? Porque ese patrón conductivo tiende a actuar como un disipador. Entonces, cuando eso sucede, la resistencia se solda primero a un solo lado y físicamente lo que hace es que tiende a levantarse, como se aprecia, como les digo, en estas imágenes. Entonces, idealmente nosotros en el layout deberíamos procurar mantener este equilibrio. Entonces, yo sé que hay veces uno, supongamos, tiene las resistencias o componentes conectados a patrón, a polígonos grandes, es decir, lo que llamamos las mallas de tierra o polígonos en generales. Entonces, lo que hacemos nosotros para mantener el equilibrio térmico es utilizar alivios térmicos. Entonces, los alivios térmicos básicamente es que se conecta la resistencia mediante unas pequeñas proporciones de cobre, lo que hace que la condensación del calor sea mucho más enfocada y la soldadura se funda en igual proporción
en igual proporción en ambos lados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto, acá en este patrón, lo que hacemos nosotros, esta imagen está en positivo, es que estas pequeñas proporciones de camino lo que nos hace a nosotros es que la disipación de calor no se realice de una forma tan lenta, sino más pausada, porque es menos el área conductiva pues, que tenemos. Entonces, lo que hacemos nosotros en este caso es equilibrar térmicamente los componentes con respecto al plano, ¿cierto? Para evitar este tipo pues, de inconvenientes. Entonces hay diferentes alivios térmicos, por ejemplo en este caso para componentes de pin pasante, pues que son en este caso pues, circulares, pero también hay patrones que son cuadrados y casi todos los programas traen pues como esta opción. O sea, no siempre lo más adecuado es poner una conexión directa, como les digo, porque a la hora del ensamble sucede esto y no siempre el que lo diseña tiene un conocimiento pleno de esta parte, pero supongamos esta resistencia cuando salen así del proceso de ensamble, entonces hay que volverlas a resoldar. Entonces esa serie de retrabajos van encareciendo la manufactura y retrasando el proceso. Entonces esto es uno de las principales razones pues como para eso, porque hay otras que están implícitas dentro de estos alivios térmicos que también ayudan al proceso de manufactura, pero esta es una de las principales. El tema del fraccionado. Esta parte es mucho más de competencia, pues como desde quien lo manufactura, acerca de cómo es la forma más óptima, pero hay unas consideraciones con las cuales nosotros sí podemos ayudar a eso. Y eso pongamos este tema, y es que nosotros podemos hacer fraccionado por Bcut o muchas veces por mouse byte, que sería esta parte de tener pequeñas perforaciones, hacer ruteo y tener pequeñas perforaciones en algunas partes para realizar el fraccionado, ¿cierto? Eso es dependiendo de la característica de la tarjeta, pero nosotros desde el diseño hay una consideración importante y es acerca de hasta dónde llevamos nosotros el área o el patrón conductivo con respecto a la dimensión. ¿A qué me refiero? Nosotros no deberíamos llevar el cobre hasta todo el borde de la dimensión de fraccionado, sino que nosotros deberíamos mantener un pequeño gap, una pequeña distancia desde el borde de la tarjeta hasta donde arranca el patrón conductivo. Lo digo porque muchas veces nosotros no contemplamos eso y cuando se realiza este proceso de separación por Bcut, lo que se hace es que se va a tener el cobre expuesto. Entonces, cuando se tiene ese cobre expuesto, muchas veces eso genera una serie de cortos y supongamos cuando son tarjetas multicapas, es un problema enorme porque estos patrones expuestos tienden a generar cortos entre capas y es muy difícil a veces detectarlos porque digamos que son pequeños rastros de cobre que van quedando como desperdicio. Entonces, a veces uno limpia las tarjetas o a veces hasta pulirlas resulta muy difícil. Entonces, nosotros sí deberíamos prever este tipo de situaciones y dejar esos pequeños espacios de donde está la dimensión hasta donde va a arrancar nuestro patrón de cobre como tal, ¿cierto? Igualmente, cuando se realiza este otro tipo de fraccionado, para cuando se fraccione la tarjeta, valga la redundancia, acá se generan pequeñas grietas, porque igual este fraccionado se hace manual, se fracciona. Entonces si nosotros tenemos el cobre acá muy cerca a la dimensión de fraccionado, entonces también nos va a quedar material expuesto. El posicionamiento de las perforaciones. Idealmente las perforaciones o vías, yo sé que muchas veces nosotros es más fácil, supongamos poner la vía sobre el pad, supongamos en caso de componentes superficiales, poner la vía sobre el pad porque es muy difícil, supongamos posicionarla de una manera diferente. Entonces, igualmente, como les digo, idealmente no debería ser así, porque esto lo que genera es que la formación de soldaduras no queda adecuada. Por ejemplo, en esta imagen apreciamos que esta soldadura lo que hizo fue drenar la soldadura de este pad. Entonces, por ejemplo, estos quedaron muy uniformes, pero en este caso, de este pad como tal o en este otro, la soldadura básicamente lo que hizo fue que se drenó a través de la perforación, ¿cierto? Entonces, por eso este tipo de vías no deberían quedar tan cerca a los pads, porque sucede este tipo pues, de inconveniente.
Entonces, las vías deberían quedar no en el pad, sino puede ser al lado, un poco más alejadas o un poco más aisladas, también tapar, también que sean tapadas con anti-solder para evitar que suceda este tipo pues, de inconvenientes. Yo sé que a veces, como les digo, es más fácil poner la vía sobre el pad, pero ahí es donde nosotros decimos que nosotros como diseñadores o quien realice el layout debería esforzarse un poco más para hacer el diseño lo más manufacturable posible. Porque, como les digo, cuando sucede este tipo de inconvenientes donde los filetes de soldadura no se forman adecuadamente, muchas veces toca hacer retrabajos para hacer una compensación de soldaduras en esa parte, ¿cierto? En la creación de patrones de cobre. Esta creación de patrones de cobre es muy importante, como les decía ahorita, porque, por ejemplo, esto es un ejemplo de una mala creación de un patrón de cobre, donde tenemos un desequilibrio térmico, y eso se va a traducir acá en una formación inadecuada de filetes de soldadura, donde vamos a tener mucho más soldadura en un lado que en la otra, y es posible que este componente tiende a levantarse en el proceso de ensamble. Idealmente, ¿cómo debería hacerse? Supongamos acá tener patrones de soldadura que sean uniformes, es decir, esta área puede ser muy amplia, pero acá tener patrones uniformes y en este caso que esta área es mucho más amplia que esta, utilizar alivios térmicos, ¿cierto? También hay algo importante, es que en la creación de esos patrones, las hojas de datos de los componentes siempre traen un layout o un patrón recomendado, entonces deberíamos apegarnos muchos a ellos porque los proveedores ya tienen, o a nivel, digamos que más a nivel de fabricación de componentes, ya tienen estandarizados cuáles son las formas adecuadas para soldarse. Entonces, tanto es que nosotros, o más bien el que manufactura, toma en cuenta el tema de las curvas de soldadura o las curvas básicamente para horno de reflujo. Entonces, toma muy en cuenta esta serie de características o patrones que recomienda el fabricante. También sucede que, o más bien hay algo importante, es que dependiendo del nivel de densidad de interconexión de nuestro circuito, nosotros podemos utilizar patrones de cobre mucho más ajustados. Es decir, hay patrones de nivel A donde el diseño es mucho más holgado, entonces podemos tener patrones conductivos un poco más amplios, una densidad B donde lo vamos ajustando un poco más y una densidad C donde tenemos patrones muy justos, pero que eso nos va a ayudar a nosotros como a liberar esos pequeños espacios que donde podemos poner una perforación o otra serie pues de cambio, básicamente pasar un camino o extender un plano. Digamos que a esto nos va ayudando muchísimo cuando tenemos patrones o tenemos layout muy justos. Pero esto igualmente hay que hacerlo con un criterio adecuado con respecto a que si vamos a trabajar diseños de alta densidad, idealmente todos los encapsulados dentro del diseño deberían estar ajustados a este tipo de criterios. Es decir, si vamos a trabajar una densidad, que todo sea A; si vamos a trabajar una densidad B, todo B; o una densidad C, todo C. Porque esa uniformidad nos va a permitir a nosotros, a la hora de generar el herramental, una mayor eficiencia a la hora también del ensamble. Porque vamos a aplicar pasta de una manera más uniforme, todos los componentes van a quedar hasta estéticamente mucho más adecuados y evitar, supongamos que algunos componentes, pues, si tienen algún tipo de desequilibrio térmico, tener que hacer retrabajos adicionales, ¿cierto? Eso es como esta parte pues, de los patrones conductivos. Verificar muy bien, es decir, nosotros este tema, como les decía, va desenfocado a esa filosofía de diseño para la excelencia. Nosotros deberíamos ser excelentes diseñando nuestros diseños, hacerlo con mucho criterio, con mucho profesionalismo, entender el proceso, cómo se hace el proceso, no solamente por decir, es que le estoy facilitando el trabajo al manufacturador, realmente es que se lo facilitó a él, pero también me lo facilitó a mí, porque eso me va a permitir que me tenga un producto de una mayor calidad, con un costo asequible y en un tiempo adecuado. Porque, como les digo, estas pequeñas falencias en el diseño muchas veces hacen la diferencia a la hora de manufacturar un producto, que el producto sea exitoso. Realmente el éxito de una manufactura o un diseño de una manufactura de un producto adecuado va a residir mucho en cómo nosotros lo haya sido concebido pues, por nosotros, pues con mucha antelación desde el planteamiento del diseño. Entonces, ahí es donde nosotros como diseñadores deberíamos tener
digamos que un margen muy amplio de conocimiento con respecto a cómo se realizan los procesos, cómo funcionan, y conocer también quién lo hace y cómo lo hace, ¿cierto? Muchachos, yo creería que ya pues como por el día de hoy terminamos pues de abarcar todo el tema. Espero pues que haya sido constructivo para ustedes, y no sé de pronto si tienen algún tipo pues de pregunta específica con respecto a esta parte. Jaime, muchas gracias por compartirnos la información. Ya puedes dejar de compartirnos la pantalla. Si alguna persona tiene alguna pregunta, algo para complementar con nuestro panelista. Nos preguntaron, Nancy, ¿es posible compartir las diapositivas o descargarles de alguna parte? Claro que sí. Nosotros le enviaremos un correo electrónico con las instrucciones para descargar la información y obtener la grabación de toda la conferencia para que también lo compartan con sus grupos de trabajo o compañeros pues, que también les pueda interesar el tema. Nos pregunta Cristian Ortiz. Jaime, ¿el estaño en pasta tiene especificaciones? No, especificaciones bajo que, o sea, usualmente las especificaciones de la soldadura en pasta, si hay unos que tienen menos punto de fusión, básicamente también está el contenido de si es libre de plomo o qué tanto contenido de estaño, plomo tiene, o depende, pues, básicamente las especificaciones de la soldadura en pasta está asociado al tipo de composición. No sé si de pronto esa era la pregunta. Nos pregunta otra persona también, ¿bajo qué criterios o estándares de IPC se puede uno basar para el diseño mínimo de PCB doble capa? Dame un momento. O sea, lo que pasa es que, digamos que no, que o sea, los criterios básicos es más o menos como lo que abordábamos el día de hoy. O sea, bajo IPC hay bajo, hay como una, pues, está como la norma, toda la norma 2220, está la 2221 que es acerca de diseño general para circuitos de PCB, y llevan muchos al conocimiento de la manufactura, es decir, a cómo se realiza. Y ya los criterios, básicamente lo que en la sesión anterior hemos abordado acerca de los criterios térmicos, mecánicos, eléctricos, digamos que es como básicamente ese compendio de consideraciones de que va a implicar todo el diseño como tal, y está contenido, sí, bajo la norma 2221A de IPC. Muy bien. Esperamos haber resuelto la consulta. Si alguien tiene algún otro aporte o pregunta para realizar a nuestro panelista. Bueno, entonces les agradecemos mucho la participación. Próximamente les estaremos contando cuándo es nuestra próxima sesión, donde abordaremos un tema de tecnologías de comunicación para la IoT. También van a recibir las instrucciones para descargar las diapositivas y obtener la grabación de la conferencia. Muchas gracias por participar y muchas gracias a Jaime también por compartirnos todo su conocimiento. Fue todo un gusto, espero, como les digo, haber podido alcanzar el objetivo, que es que ustedes conozcan un poco acerca de cómo se realiza un poco más bien el tipo de criterios que se deberían aplicar para la hora de realizar un diseño, y yo quedo igualmente atento por si alguien requiere ayuda adicional con respecto a un tema específico. Perfecto, muchas gracias a todos y hasta luego. Que tengan un feliz día, hasta luego.